Bienvenidos a este nuevo programa de Educando. Soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y hoy vamos a hablar del acompañamiento en familia. Pero antes déjenme que les cuente una pequeña historia. En una ocasión un anciano va a casa de su hijo, ya adulto, y le dice: hijo mío, recíbeme en casa porque ya estoy muy mayor, no me valgo por mí mismo y sobre todo hace mucho frío y no me encuentro bien. El adulto llama a su vez a su hijo, le dice: niño, vete a por una manta que el abuelo lo vamos a instalar ahí fuera en el pajar de la casa. El niño obediente va por la manta, pero llega con una tijera, parte la manta por la mitad y le da la mitad al abuelo. Toma, abuelo. Y dice el padre: pero ¿no te he dicho, niño, que le des la manta entera? Dice: no, pero es que la he cortado para cuando yo te mande a ti al pajar cuando seas mayor. Y te guardó la otra media. En realidad, nuestros hijos absorben lo que ven en nosotros. Para darles lo mejor a nuestros hijos, he de caer en la cuenta de que lo mejor soy yo mismo. Lo mejor que les puedo dar es mi presencia, mi tiempo, mi forma de afrontar la realidad. Nuestra preocupación suele ir mucho por cómo darles una buena educación, objetos, ropa, alimentación. Sin embargo, lo que más necesitan es de nosotros, nuestra presencia y nuestro acompañamiento. Un acompañamiento que, por un lado, es, en primer lugar, capacidad de acoger al hijo tal y como es, no tal y como yo quisiera que sea. Es famosa la anécdota en la que una mujer iba con sus dos niños pequeños y se encuentra una amiga y le dice: oye, qué niños tan bonitos, ¿qué edad tienen? Y dice la madre: el abogado laboralista tiene 2 y el médico internista tiene 4. Ya quería que sus hijos fuesen eso de mayor. Bien, pues hay que estar abiertos a acoger al hijo tal y como sea, no tal como yo quiero que sea. Esto da mucha tranquilidad. En segundo lugar, acoger el ritmo que lleve de maduración. A veces los padres queremos que nuestro hijo madure rápidamente y a veces, por nuestra sobreprotección, otras veces por cómo es el hijo, este crecimiento no es tan rápido como quisiéramos. Esta maduración no va al ritmo que deseamos, sino al ritmo que el propio hijo o hija pues lleva. En segundo lugar, además de acoger quiénes son, para acompañarles hay que escucharles mucho. Hay que escucharles. Hay que evitar dar las recetas rápidas, las medidas rápidas, las acciones contundentes. Nuestros hijos necesitan un espacio donde ser escuchados, en sus emociones, en sus dificultades, en sus alegrías. Necesitan espacio. Acompañar es un arte, acompañar es un arte. Y los padres, las madres, que estamos tan metidos habitualmente en el mundo laboral, en los quehaceres del día a día, de la casa, de la preocupación por nuestros hijos, no caemos en la cuenta de que necesitan ese espacio. Y además no caemos en la cuenta de que el acompañamiento a nuestros hijos tiene muchos niveles. De esto vamos a hablar a continuación con las personas a las que vamos a entrevistar. En primer lugar, vamos a comenzar a entrevistar a 2 madres de familia numerosa. Una tiene 5 hijos, la otra 4 hijos, ambas profesoras universitarias, que va a ser muy revelador su testimonio. A continuación, después tendremos un terapeuta del que les hablaré después de la primera entrevista. Vamos a tener con nosotros ahora mismo a Sonia González y Menchu de la Calle. Sonia González, madre de familia, es además doctora en Humanidades, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y es coach profesional. Y Menchu de la Calle es doctora en Ciencia de la Educación, máster también en Humanidades y después también es coach certificada, coach dialógico, y es la responsable de una cátedra de responsabilidad social en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues con ellas vamos a profundizar en los diversos niveles de acompañamiento en familia. Pues bienvenidas de nuevo al programa Educando.
Sonia y Menchu, es una alegría volver a estar con vosotras. Y yo Para quería nosotras hoy, también. pues muchas gracias. Yo hoy quería plantearos brevemente una cuestión que nos inquieta a muchos. Habitualmente los padres estamos muy preocupados con el futuro de nuestros hijos y por tanto con sus notas, con que vayan a un buen centro educativo y todo eso está muy bien, que se preparen bien en un idioma, eso está muy bien, que hagan actividades extraescolares, eso está muy bien. Pero, ¿qué otros aspectos creéis que son importantes a la hora de acompañar? Vosotras sois profesionales, educadoras y madres. ¿Qué os dice vuestra experiencia? Bueno, pues yo voy a hablar primero como madre. Verdaderamente todo eso que has comentado es importante, además es que es muy relevante en el mundo de hoy, ¿no? Tener un desarrollo académico y profesional, y eso pues es ineludible, por así decirlo. Pero ese nivel, ¿no? Que puede quedarse hasta en la superficie, puede empañar o puede no dejarnos ver cosas mucho más profundas que están viviendo también nuestros hijos y nosotros mismos, ¿no? Que es cómo están viviendo eso, cómo están viviendo su crecimiento, cómo están viviendo su exigencia en el campo académico, cómo están viviendo sus relaciones en el colegio, qué están pasando, qué cuestionamientos están pasando. Mucho más si estamos hablando en la adolescencia, que es esa etapa que a veces nos da un poquito miedo a todos y sin embargo es una gran oportunidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que no es fácil encontrar tiempo para abrir un diálogo sobre cómo te sientes, ¿no? Yo esto ahora paso al modo, cuando estamos en grupos de formación y tratamos de ejemplificar qué tipo de preguntas estamos acostumbrados a hacer en nuestra casa, pues siempre preguntamos, ¿qué tal estás? ¿O qué vas a hacer este fin de semana? ¿Qué te ha pasado en el colegio? Son preguntas relativamente fáciles de contestar y están en el nivel de la cabeza o a nosotros en el nivel de Outlook. He hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto, he hecho esto. ¿Qué vas a hacer este fin de semana con tus amigos? Voy a tomar copas, no bebas mucho. Si yo le pregunto, Guillermo, ¿qué esperas de este fin de semana? No solo qué vas a hacer, ¿qué esperas de este fin de semana? Hasta físicamente ellos tienen que buscar la respuesta en otro lado, que no es aquí, que es aquí. Y se permite y se abre un espacio para acompañar a la persona, a mi hijo, que tiene asignaturas, que tiene deporte, que tiene inquietudes con sus amigos, que tiene su primer novio o primera novia. Entonces, esto no es fácil, pero nos exige movernos en un nivel no meramente Outlook, no en el nivel Outlook, sino en el nivel profundo de la persona, porque nuestros hijos lo necesitan y nosotros necesitamos saber qué está viviendo nuestros hijos. Esta pregunta yo me la hago muchas veces. Cuando lo hago en un curso, ¿dónde está el corazón de vuestros hijos? Y yo me pregunto, ¿dónde está el corazón de Pablo? ¿Dónde está el corazón de Guillermo? ¿Dónde está el corazón de Daniel? ¿Dónde está? Y a veces me sorprende y digo, ay madre, aplícate el cuento, ¿no? Sí. Aplícate el cuento en casa. Y hoy intenta tener un encuentro con ellos más allá de Outlook. En ese nivel también de acompañar en las emociones, pues a riesgo de ser un poco pesados los padres, pero escarbar, ¿no? En el adolescente, qué esperas este fin de semana, y en el niño que viene del colegio y que ante la pregunta de qué tal en el cole o qué has comido hoy, que es lo típico que preguntamos, nos quedamos en una respuesta de bien, mal o intentar ir más allá, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Veo que estás un poco molesto, estás enfadado. Descifrar qué hay detrás de un portazo que en un momento dado parece que es un arranque de ira y que te preocupas por el tema de cuidar las formas y ser educado, pero que también ahí hay algo que desvelar, ¿no? En ese ataque, en esa falta de control. ¿Qué le está pasando a tu hijo que le lleva a tener ese ataque de ira, ¿no? Y buscar el momento de acompañarle también en esa emoción que no sabe cómo gestionar y que si ni siquiera tiene la oportunidad de llamarla por su nombre, pues difícilmente va a poder descubrir el significado, el para qué y qué información valiosa para su crecimiento puede encontrar, ¿no? Bien, por lo que me acabáis de contar, más allá de la mera petición de información sobre qué haces y cómo van las cosas, hay un segundo nivel más profundo que es cómo te sientes,
para qué estás así, pero a un nivel aún más profundo, que es, lo habías dicho tú, Sonia, el nivel personal, profundo, espiritual. ¿Cómo acompañar lo espiritual, el para qué de esa persona que tienes a tu lado y que es tu responsabilidad? Pues me viene a la cabeza el momento de la primera comunión, en el que a cada uno de mis hijos yo les he preguntado ¿para qué quieres hacer la primera comunión? Que son muy pequeñitos, pero ya les hace ir al fondo de la cuestión, ¿no? Y yo les he dicho con mucha honestidad, si tú lo que quieres es una fiesta con la familia y celebrar con regalos, lo hacemos, no es necesario. Porque yo quiero que te plantees el verdadero sentido de hacer la primera comunión, ¿no? Y en la confirmación lo mismo, no te tienes por qué confirmar, esto es ya una opción tuya, libre, nosotros te acompañamos, ¿no? Y con el mayor, que en esta tesitura me comentaba, pues para mí es muy importante lo que hacéis vosotros, porque yo le dije, Juan, este es el momento en el que tú tienes que decidir si quieres seguir teniendo una relación con Cristo y si quieres seguir comprometido en la Iglesia, es una opción tuya, no depende de nosotros. Y él me dijo, mamá, es que si vosotros no fuerais a misa, yo no sé si yo iría. Y ahí me di cuenta de hasta qué punto acompañar también es que cuando tus hijos te miren, a pesar de tus defectos y tus limitaciones y tus meteduras de pata, vean que tú estás mirando a otro, más allá de ti, ¿no? Y no solamente acompañamiento religioso, espiritual en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? ¿Para qué haces esto? ¿Qué huella quieres dejar? ¿Te has planteado el sentido último? ¿Qué hay detrás del sufrimiento? ¿Por qué a ti te ha tocado esto y a otro no? Esas preguntas de fondo que te abren a la trascendencia, que te abren al otro y que están en la naturaleza del ser humano, de cualquier ser humano, crea o no crea, para mí es muy importante acompañarlas desde la familia. Yo fui acompañada en mi familia de origen desde ahí, ¿no? Y tenía un padre no creyente, pero esas últimas preguntas salían en la cotidianidad de mi vida y me siento llamada también a acompañar a mis hijos en esa dimensión espiritual de búsqueda de sentido. Qué bueno. La verdad es que yo escuchando a Menchu, que estoy completamente de acuerdo, lo que me viene es que cuando esas preguntas se ponen en juego de verdad, que yo justo con uno de mis hijos, que no voy a decir quién, pero esto le llegaba a doler muchísimo y estaba muy enfadado con un Dios que no conocía, para mí el reto es no caer en topicazos. O sea, que haya un acompañamiento verdadero al chico o al hijo, y porque es muy fácil decir, pues yo qué sé, un caso que me ha pasado con un adolescente. Yo ya no vuelvo a ir con esas curas, ¿por qué tal? ¿Pero por qué? Dice, porque mira, fui el otro día a hablar con un hermanito que estaba por el colegio y le dije, se ha muerto mi abuelo. Y entonces el hermanito me dijo, no te preocupes, está en el cielo. Y me volví y dije, este hermanito no se ha enterado de nada. No se ha muerto un abuelo, se ha muerto mi abuelo, ¿no? Entonces me impresiona porque a veces tenemos tantas respuestas automáticas en el ámbito de lo espiritual y no les damos nos da como miedo que se planteen cuestiones, porque al final esas cuestiones nos plantean a nosotros. No, podemos también responder con respuestas de Outlook. Con tópicos, claro. Con Outlook, en el fondo es lo mismo, ¿no? Y con tópicos. Y los tópicos, sobre todo a los jóvenes y a las familias, hacen mucho daño, porque no le estoy respondiendo a él, le estoy respondiendo en general y no le estoy respondiendo ni acompañando a él. Entonces, para mí ese es un reto, ser capaz de escuchar qué es lo que está necesitando, qué tal, a veces callar, a veces no imponer, a veces simplemente esperar, dar un testimonio, ponerme yo en juego, por qué vivo yo eso, compartir mis dudas, que yo también las tengo muchas dudas y en muchas me veo con mis hijos, ¿no? Esa famosa frase de que todo creyente lleva un ateo dentro y todo ateo lleva un creyente dentro. Entonces, esa búsqueda, ese punto de encuentro entre los dos para sostener y que tengan la libertad de manifestarnos esas preguntas con honestidad, porque yo también voy a ser honesta con él, ¿no? Pues os agradezco muchísimo esta intervención y esta sinceridad vuestra y esta apertura y os esperamos ojalá otra vez aquí en un nuevo programa de Educando. Muchísimas Estaremos gracias. encantadas. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Tenemos con nosotros
a Dorian Bence, terapeuta de Proyecto Hombre, León, coordinador de recursos humanos y una persona que trabaja y ha trabajado muchísimo en el acompañamiento de familias, escuelas de padres y madres, acompañamiento de padres y madres en terapia personal y familiar. Pues bienvenido, Dorian. Muchas gracias. Gracias José. a ti por estar aquí. Nada, a vosotros. Sabes por que estamos invitarme. muy emocionados de tu presencia en este programa. Yo también. Bueno, pues vamos a ver. Cuando tú recibes a unos padres, una madre, un padre que están muy problematizados, muy preocupados con los problemas de los hijos, supongo que encontrarás que hay ciertos comportamientos recurrentes que a lo mejor los padres no veían y que es necesario que se den cuenta. ¿Cuáles son las circunstancias más habituales en las cuales te vienen los padres, las condiciones más habituales? ¿Cuáles son los casos más comunes o las circunstancias más comunes que te encuentras tú en este acompañamiento? Claro, sí, ante todo comentarte que cuando nos vienen las familias, los padres y las madres a nuestro centro, puede haber un problema de adicción o puede que no haya ningún problema, sino más una preocupación porque tienen hijos adolescentes, porque empiezan a ver que los hijos quieren ir de fiestas, quieren salir, entonces el tema de horarios, ellos se ven un poco desbordados y muy asustados por lo que se ve a nivel social con el tema del alcohol, sobre todo, entonces empiezan la preocupación, entonces puede ser que haya un problema o no lo haya, entonces desde ahí empezamos a trabajar. Los problemas... sin haber adicciones y en general los problemas más frecuentes o las situaciones más recurrentes que vemos en las familias es la falta de límites. Muchas veces ellos, los hijos y las hijas, son los que deciden en casa qué se come, de qué color se pinta, qué se debe hacer, los horarios, o muchas veces incluso no hay horarios, y desde ahí empieza, pues cuando son pequeños no hay ningún problema, pero cuando empieza la adolescencia es donde empieza a aparecer una serie de conflictos intergeneracional. Claro. Y esto, claro, muchos padres no lo ven, que esta sea la causa del problema, ¿no? Sí, anteriormente te contaba fuera de cámaras el caso de un niño con 10 años que tenía todas las paredes de la comunidad pintadas y la madre, pues en un principio se negaba a poner límites porque no quería de alguna manera reprimir el desarrollo creativo de su hijo. Claro. Entonces, pese a que prefería pagar la pintura donde iba y el niño pues llegaba un momento en que no tenía límites, entonces esto derivó en problemas en el colegio y claro, la madre seguía sin verlo. Hay veces hay casos tan estremecedores y tan claros desde fuera, pero que dentro del entorno familiar es difícil como que los padres sean capaces de identificarlo y verlo. Claro. Lo normalizan de tal manera que les cuesta. Y entonces... a la hora de que unos padres acompañen a sus hijos, por tanto, un hecho o un dato importante es poner normas, poner límites, dejarlos claros, exigirlos. Claro, es importante poner normas y hay normas que no son negociables y otras que son negociables. ¿Cuáles serían innegociables? Yo, por ejemplo, en una familia innegociable es el que estudien, tengan horarios para estudiar, el horario de las nuevas tecnologías, separar cuando es para estudio y es para ocio, por ejemplo. Luego, por ejemplo, negociables horarios, pero hasta cierto punto. ¿Y a partir de cierta edad? Y a partir de cierta edad. Claro. ¿Sabes? Es un poco, se puede negociar. Si a lo mejor te dicen, bueno, los viernes quiero salir con mis amigos, es verdad que tenemos que tener en cuenta que en España la vida nocturna o cuando de ocio comienza muy tarde, claro, en comparación al resto de Europa. Entonces, también eso es un aspecto a tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si negociar con ellos que te dice, no, quiero llegar a las 4 de la mañana, pues depende de la edad. Claro. Allí esas horas es difícil que un niño de 12 años esté a las 4 o 5 de la mañana. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Yo siempre la recomendación que le doy a los padres es que contrasten la información, que no tomen decisiones, que aprovechen muchas veces el estar a través de una escuela de familias, sea con nosotros o sea con otra entidad o con otros profesionales, que aprovechen para contarnos todo lo que van a hacer
las decisiones que van a tomar, porque así les vamos reforzando en cosas que son positivas y que están haciendo adecuadamente, y os vamos Claro. preparando para tomar aquellas decisiones en las que vemos que no están preparados del todo. ¿Puede ocurrir que no haya mucho diálogo entre padre y madre, con lo cual uno pone unas normas, otro otras, o incluso contrarias, o Claro. permite uno lo que el otro prohíbe? ¿Esto ocurre Sí, con mucha ocurre, frecuencia? es muy frecuente. El hecho de que papá dice A y mamá dice B, el hecho de que muchas veces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que es una característica de los niños y adolescentes que son manipuladores, o sea, no es ni malo ni bueno, es parte del perfil de un, de un niño o de un adolescente, tenemos que contar con ello y trabajar y gestionar eso. Entonces muchas veces ante la negativa de papá, voy donde mamá y mamá me dice que sí. No nos olvidemos que muchas veces nuestros hijos e hijas son expertos en meter el dedo donde más nos Más nos duele. no nos duele, o saben cómo Conseguir conseguir nosotros. las cosas. Entonces muchas veces se trata de que se trabaje en equipo. O sea, los padres trabajan en equipo. O sea, mira, no te voy a dar una respuesta, porque parece que muchas veces tenemos que dar la respuesta inmediatamente. No te voy a dar una respuesta en este momento, hablo con tu madre y ya hablaremos. O en el caso de yo tomar una decisión, comunicarlo. Que el padre o la madre, alguno de los dos no está en casa, pues nos llamamos por teléfono, mira, ¿qué te parece esto? Esto es muy importante. Sobre todo les vamos resituando a ellos en que hay una... Porque si no se agarran a uno, se agarran a otro, y al final pues... Y cuando existe ese chantaje de los hijos, porque los hijos piden, a veces piden bien y piden necesidades. Oye, papá, necesito tal objeto, o tal viaje, o tal... Pero a veces lo piden chantajeando. Desde pequeñitos, la rabieta, el lloriqueo, o más tarde la violencia, la exigencia, la agresión. Claro. ¿Cuál debe ser la reacción de un padre y una madre como respuesta adecuada al chantaje? Sí, muchas veces tenemos que llevarle a ellos no es decirles el no por delante, sino ayudarles a que entiendan y que se vean identificados en que están en medio de una situación de chantaje que están iniciando ellos, chantaje emocional, manipulación. Muchas veces, por ejemplo, quiero que me compres unas zapatillas deportivas de marca. Entonces la pregunta es, ¿cuántas tienes? ¿Las necesitas realmente? ¿Qué pasa si no es de marca? O sea, tenemos que llevarles a aquellos, porque muchas veces lo que se hace desde casa, los padres y las madres, es no te las voy a comprar porque hay muchos niños pobres en el mundo. Entonces empezamos en un machaque y empezamos en un diálogo que simplemente es un monólogo. Claro. Ellos no les damos opciones a hablar ni a que piensen, les damos todo como masticado, y masticadamente al final no les estamos ayudando a pensar, no les estamos ayudando a interiorizar y no les estamos ayudando a que él llegue a una conclusión por sí mismo. Eso es muy importante. Entonces, enseñar a pensar y enseñar a que tengan autonomía a la hora de afrontar las cosas, a través de preguntas. A través de preguntas. La mayéutica es súper importante con ellos, hacerles pensar. O por ejemplo, muchas veces te dicen, es que quiero ir quiero ir de viaje, pero también no tenemos que darle todo, y hay padres y madres que llegan incluso económicamente, no se pueden permitir determinadas demandas de los hijos y acceden de una manera, o sea, no. O sea, porque necesita aprender inglés, pues a lo mejor no es el momento, hay prioridades. Yo tengo que enseñarle a mis hijos y a mis hijas, o sea, que hay prioridades y que no todo en la vida se puede alcanzar, porque luego socialmente pues nos han vendido una idea muy distinta, que parece que todo sí se puede alcanzar, pero con el valor del esfuerzo. Pero si ellos están de alguna manera creciendo en un medio donde te dicen que todo se puede alcanzar y no le enseñó el valor del esfuerzo, van a tener bastante frustración. Claro. En algún momento se van a dar un golpe contra... Claro. Otra cosa, por ejemplo, que vemos que como un caso recurrente, como tú decías, la falta de comunicación, y solamente vemos que hay padres y madres que solo se dirigen a sus hijos para regañarles, para negar, o sea, en todo momento hay negación, no hagas, no vayas, no, y nunca se sientan a hablar con ellos, qué tal estás, qué tal tu día. Entonces, si un día ya tú le dices, tienes que hacerlo, claro, te vienen al día siguiente a la sesión y te dicen, es que le dije, ¿qué tal estás? Bien.
¿Y qué tal? Claro, esto es un trabajo que si no lo hice previamente, y estamos hablando de adolescentes de entre 11, 12, 13, 14, si yo no lo hice en los años, desde que es pequeño, no he creado ese hábito de comunicación en casa, tendré que tener paciencia, porque muchas veces queremos respuestas y soluciones inmediatas, Claro. y en estos procesos todo es muy gradual. Claro, claro. Dorian, muchas gracias. Como siempre, el tiempo contigo se contrae, es muy agradable el charlar contigo, pero se nos ha acabado el tiempo, así que esperemos tenerte de nuevo con nosotros, no a mucho tardar, y muchísimas gracias por tu presencia en este programa. Gracias a vosotros por invitarme, de verdad que es un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias. Deseo de todo corazón que les haya sido útil este programa en el que hemos planteado desde diversas perspectivas y con personas que acompañan familias desde perspectivas también distintas, les haya sido útil para la tarea apasionante y difícil, que es un auténtico arte, de cómo y para qué acompañar a nuestras familias. Muchas gracias por su atención y les deseo que sean muy felices.